Muy bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a nuestro podcast, a nuestro conversatorio, conversando la escuela sabática, en esta ocasión con la lección número 7, correspondiente al 12 de agosto del año 2023, que lleva por título El cuerpo unificado de Cristo. Agradecemos obviamente la participación, las colaboraciones, también la difusión que ustedes, la comunidad de personas oyentes puedan ir realizando al compartir este enlace también con sus contactos y amigos. Así este canal puede ir creciendo. Vamos a dar paso obviamente a saludar a nuestros panelistas estables, a nuestros amigos, partiendo por Luciano Vergara. ¿Cómo estás, amigo? Hola, muy bien, Daniel, gracias por tu salud y también muy agradecido a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de compartir ahora la lección 7. Así es. Así que contento ahí para compartir con ustedes esta conversación, esta impresión con respecto a este importante tema de Efesios capítulo 4. Amén. Muchas gracias, Luciano. Y también nos acompaña nuestro teólogo, amigo, hermano, José Miguel Alarcón. ¿Cómo te encuentras, José Miguel? Damos gracias a Dios, Daniel, porque nos permite avanzar, ¿no?, en nuestra lección, encontrarnos otra vez en los tres, pero también con todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en esta conversación, aunque muchos de ellos con algunas interrogantes, a lo mejor, esperamos que no sean tantas, y si las tienen, bueno, que en cada momento de nuestro espacio podamos ir respondiendo a la luz de la palabra y también a la luz del Espíritu Profecía, que son nuestras fuentes de, de autoridad en nuestras Es. conversaciones. Amén. De todas maneras, muchas gracias, José Miguel. Muy cierto. Bueno, voy a pedir a ti mismo, José Miguel, si puedes tener la oración inicial con la que podemos comenzar. Padre eterno, te agradecemos porque nos permites continuar el estudio de tu palabra, el estudio que tú nos has dejado, Señor, para prepararnos para la eternidad. Permítanos, Señor, que en esta conversación de los puntos esenciales de la escuela sabática, de la lección de esta semana particularmente, podamos extraer principios que nos permitan poder resolver nuestra vida diaria, resolver nuestra preparación y darnos más claridad, Señor, en el avance hacia el reino de los cielos. Permanece con nosotros, Señor, con tu Santo Espíritu que nos lleve a toda luz y que tus santos ángeles nos asistan. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muchas gracias, José Miguel. Muy bien, la lección de esta semana en realidad es bastante interesante porque nos presenta un desarrollo de algunos conceptos, la invitación a desarrollar algunos conceptos en relación a la naturaleza de la iglesia, también como un cuerpo unificado y unificado en Cristo. Concepto que nosotros hemos visto que se viene repitiendo en las epístolas paulinas, particularmente en esta epístola a los Efesios, y la manera en cómo él actúa, entregando diversos dones a la iglesia, dones que acompañan a la iglesia cristiana a través de los tiempos y que tienen, por supuesto, una trascendencia y una relevancia cada vez mayor conforme nos acercamos a los tiempos finales que ya estamos viviendo. En ese contexto, nosotros vemos que el concepto de la iglesia se relaciona, obviamente, primeramente en una corporatividad, en una unión de individuos, pero dentro de esta unión, la unión principal es la unión que individualmente tiene cada creyente con Cristo. José Miguel, me gustaría que tú pudieras ayudarnos a desarrollar, de acuerdo a lo que tú has leído, capítulo 4 de Efesios, que es lo que corresponde a esta semana, ¿cierto? ¿De qué manera se materializa, se va desarrollando el pensamiento del apóstol Pablo en relación a esta unión con Cristo? ¿Cuál es la naturaleza de esta unión que efectivamente se desarrolla? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se mantiene? ¿Cuáles son sus consecuencias? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede entender esta experiencia o esta situación que es descrita por el apóstol Pablo, citando Salmos 68, 18, de esta idea del ascenso y el descenso de Dios, según la cual, digamos, asciende para poder luego descender y entregar y conferir dones a los hombres? ¿Cómo lo podría ir desarrollando José Miguel? Bueno, el tema de la presencia de Dios es la que marca la base de esta discusión y es también la base en cuanto
a los conflictos y controversias a nivel general dentro de lo que es el cristianismo, que tiene que ver con el tema de la presencia de Dios, ¿no? ¿Cómo se da? ¿De qué manera? Bueno, podríamos decir ahí, podemos dividirla en varias, pero para reducir, en realidad, podemos ver la presencia de Dios en términos conscientes o de manera inconsciente, ¿no? De una manera donde la mente o la parte cognitiva no tiene alcance, está fuera obviamente de lo cognitivo y solamente se puede acceder a través de elementos sensoriales, emocionales y buscar formas instantáneas de acercarnos a la divinidad. Eso se entiende, digamos, como misticismo, ¿no? Y es propio de una comprensión panteísta o panenteísta, donde la presencia de Dios está sin una relación consciente y sin una resolución propia del ser humano. Sin embargo, uno puede ver en la Escritura que Dios siempre apela a la mente y a la conciencia, ¿no? Apela obviamente a entregar obviamente su mensaje y morar no de una manera esotérica, no de una manera mística, sino de una manera donde el ser humano pueda usar el libre albedrío, ¿no? Usar la fe, y de ahí entonces donde el Señor nos apela al arrepentimiento, nos apela, digamos, a que Él pueda morar con nosotros previo a esas condiciones que Él establece. En la Escritura uno puede ver esa relación a través de la figura de la vid y los sarmientos, ejemplo, a través de la escalera espiritual, que representa también lo que es la encarnación de Cristo, pero también, si uno va a los testimonios, se usa, además de la encarnación de Cristo, que es importante, porque nos habla justamente del rol que cumple la humanidad de Cristo, para que esa morada y para que esa unión con Cristo sea consistente. Esto tiene que ver también con lo que es la naturaleza progresiva de la santificación, que tiene que ver con este ascenso que tú mencionabas, ¿no? La santificación nos asciende y Cristo viene a nosotros obviamente a través, digamos, de su encarnación y a través, obviamente, del Espíritu Santo. Al respecto, será importante poder colocar algunas citas del Espíritu de Profecía que nos permiten justamente clarificar estos aspectos y tener, digamos, claridad sobre lo que Dios nos quiere decir con este tema. Una de ellas la encontramos las dos son en realidad en Mente, Carácter y Personalidad, en la página 816, en el tercer y cuarto párrafo encontramos, y acá se explicita obviamente cómo se da esta presencia de Dios, qué significa estar en Cristo, qué significa esta unión con Cristo, cómo se da en el hombre y cuáles son sus consecuencias. Dice ella, somos hechura de Dios y su palabra declara que somos asombrosa y maravillosamente formados. Ha preparado esta habitación viviente para la mente. La ha entretejido maestramente como un templo que el Señor mismo ha preparado para la morada de su Santo Espíritu. La mente rige a todo el hombre. Todos nuestros hechos, buenos o malos, tienen su origen en la mente. Es ella la que adora a Dios y nos une, acá está la unión con Cristo, con los seres celestiales. Mente, ¿no? Sin embargo, muchos pasan toda su vida sin adquirir inteligencia en cuanto al estuche, ¿no? El cuerpo humano que contiene este tesoro. Dios preparó esta habitación viva, que es la mente. Es interesante, ¿no? La habitación, la morada del Espíritu es nuestra mente, fue maravillosamente entretejida. Es un templo que el Señor mismo creó para que fuera la morada de su Santo Espíritu. La mente controla al hombre en su totalidad. Todas nuestras acciones, buenas o malas, tienen su origen en ella. Es la mente la que adora a Dios y se conecta con los seres celestiales. No obstante, muchos se pasan la vida sin llegar a conocer justamente todos estos elementos. Entonces, estas citas que nos están declarando claramente, ¿no?, que el Espíritu Santo, la unión con Cristo, la morada de Cristo, el estar en Cristo tiene que ver obviamente con algo cognitivo, tiene que ver con nuestra mente, con algo racional. Es a través entonces de ese acto consciente como Dios se manifiesta. Es a través entonces, por eso que obviamente el Señor nos va a juzgar de acuerdo a lo que conocemos, no a lo que desconocemos. Entonces, todo aquello que está fuera de nuestro alcance cognitivo, de nuestra voluntad, no tiene que ver obviamente con aspectos espirituales. Eso ya tiene que ver con
con aspectos oscuros que el diablo ha utilizado a través de la historia para obviamente desviar nuestra atención de un acto consciente en cuanto a lo que es la fe. Entonces, la mente claramente es el lugar donde mora el Espíritu Santo y por lo tanto ahí está el asiento del templo, que cuando la Biblia habla de que somos templo del Espíritu Santo, somos naos, somos en realidad lugar santísimo si uno va al sentido original de la palabra. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Que eso se da obviamente en nuestra mente. Por eso es importante obviamente cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, porque a través de la mente y del cuerpo, que está entretejido obviamente, el Señor actúa y se desarrolla el plano espiritual, y ahí el Señor entonces puede descender, puede morar el Espíritu Santo, y al mismo tiempo nosotros podemos ascender, ¿no? Llegar obviamente en esa participación, porque obviamente no llegamos a ser divinos, nosotros participamos de la divinidad, que es distinto. Hay algunos que creen que nos divinizamos, no es divinización. Lo que sucede obviamente es que Cristo nos comparte, Dios nos comparte su divinidad. Somos participantes de ese punto, pero no somos entes divinos, sino que a través, digamos, de esa morada, nuestro carácter se beneficia y se hace a imagen y semejanza, tal cual como lo dice Génesis, ¿no? Cuando fue creado el hombre. Exactamente. Y muy, muy clara la explicación, la cita también, obviamente, así que muchas gracias, José Miguel. Ahora, cuando nosotros miramos entonces este concepto de este relacionamiento que Dios espera tener con cada uno de nosotros, podemos entender en el fondo por qué el apóstol Pablo también parte el capítulo 4 hablando precisamente de la importancia del desarrollo de un caminar con Cristo, cuando dice anden como es digno de la vocación a que fueron llamados. La lección señala que el verbo andar está en el sentido figurado de comportarse o vivir. Nosotros sabemos lo que significa andar cuando lo relacionamos quizás de manera más práctica al acto de caminar, como Enoc caminó con Dios, andar con Cristo, caminar con Cristo. Y en ese sentido, José, voy a preguntar a Luciano, particularmente la lección nos llama, y particularmente estos textos de Efesios capítulo 4, versículo 1, a andar como es digno de la vocación a que fueron llamados, de acuerdo a la vocación en la que nosotros mismos hemos sido llamados. Y el día jueves veo acá que se nos plantea también este otro gran concepto que tiene que ver con el crecimiento en Cristo, crecer en Cristo. ¿Qué significa en términos, podríamos decir, prácticos? Andar con Cristo y crecer en Él. Son conceptos relacionados, cómo se entienden en la práctica y de qué manera el apóstol Pablo nos lleva, digamos, a una experiencia viva, que en la práctica se vean reflejados estos principios que menciona José Miguel. Bueno, creo que José Miguel fue bastante claro con respecto al tema de la habitación del Espíritu Santo en el ser humano y por extensión en la iglesia. Y al respecto también nos invita para que podamos tener esa experiencia de crecimiento en Él. Nosotros encontramos varias citas, tú mencionabas algunas de ellas, entre otros lo que nosotros encontramos en los versículos más adelante de Efesios capítulo 4, cuando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. También nos invita en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto lo encontramos repetidamente en la palabra de Dios. De hecho, es una invitación que el Señor Jesús mismo hacía de forma insistente, persistente, entre ellos Mateo 5:48, que dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y que encuentra su paralelo en el Evangelio según Marco, cuando en vez de utilizar la palabra perfecto, dice misericordiosos. Y allí, ¿no es cierto?, encontramos la conexión que
cuando la palabra de Dios, y particularmente Jesús, habla con respecto al tema de ser perfecto, tiene que ver con el carácter. Encontramos una luz reveladora que se encuentra ahí en Joya de los Testimonios, segundo tomo, página 263, que me gustaría compartir con usted porque hace esa conexión entre lo que es la perfección del carácter, ¿ok? Lo que es la función en la iglesia. Dice lo siguiente: profesamos ser depositarios de la ley de Dios. Aseveramos tener mayor luz y procuramos una norma más alta que la de cualquiera de los otros pueblos de esta tierra. Por lo tanto, debemos manifestar mayor perfección de carácter y más fervorosa devoción. Como miembros de la iglesia visibles y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristianismo deben hacer cuanto pueda para conservar la paz, la armonía y el amor en la iglesia. Tomemos nota de la oración de Cristo, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Este es un argumento que los mundanos no pueden controvertir. Muchas gracias, Luciano. Ahora, en relación a estos conceptos, bueno, porque quizás nos adelantamos un poco ahí al hablar un poquito de la perfección, cuando nosotros estamos viendo, digamos, lo que manifiesta, digamos, el apóstol Pablo, hay una base que tiene que ver con entender primero la naturaleza de los dones que a nosotros nos dan individualmente, ¿cierto? El Señor. Pero dentro de estos dones está la capacidad de poder conocerle, de poder adquirir el conocimiento necesario para la salvación, y por supuesto hay dones que se materializan en el desarrollo de la iglesia y en la difusión del evangelio. Dentro de este contexto, el don profético tiene una relevancia tremenda, y ahí es donde nosotros encontramos un tremendo, podríamos decir, como tema, un gran tema de conversación para nosotros, que para nosotros como adventistas es bastante importante, porque se conecta con nuestra identidad como pueblo, tiene que ver con el don profético. Nosotros hemos hecho muchas veces énfasis en el don profético, y necesitamos entender de qué manera entonces el don de profecía aparece manifestado como algo relevante para nuestros tiempos. Nosotros vemos que efectivamente la Biblia valida la función del don de profecía en la iglesia desde el tiempo de los apóstoles, bueno, desde mucho tiempo antes del Antiguo Testamento. La lección habla del tiempo de los apóstoles, pero lo importante es cómo este don también se extiende hasta nuestros tiempos. La Biblia tiene las bases para entender este concepto del profetismo. Y José Miguel, me gustaría que particularmente tú pudieras explicarnos de qué manera este concepto es tan vital para nosotros, para nuestra comprensión, para la seguridad, digamos, del mensaje que nosotros como pueblo podemos tener. Bueno, acá entra un punto importante, ¿no? Un antes y un después. Antes de la caída, el ser humano tenía una comunicación directa, y el Señor revelaba su secreto de manera directa con nuestros primeros padres. Entonces ahí entra justamente el punto importante. Pero después de la caída, el Señor obviamente tuvo que de una forma indirecta, ¿no?, de poder comunicarse. Ya no podía ser directo, obviamente, por producto de la caída. Y ahí entonces el Señor revela su secreto, como dice Amós 3:7, a sus siervos, los profetas, porque el Señor dice: no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, por eso, digamos, un aspecto importante a recalcar es a través de la profecía cómo el Señor revela su misterio. Y acá lo conectamos con la lección pasada, ¿no?, cuando hablaba del misterio del Evangelio, el misterio de Dios, el misterio de Cristo. Bueno, ese misterio siempre se da, y siempre lo ha hecho el Señor a través del don profético, obviamente usando a seres humanos, obviamente con ese don particular. Y como lo dice también el Espíritu de Profecía, ¿no?, en Tomos Selectos, en la página 10 dice: la manifestación del Espíritu de Profecía estaba prometida para todas las dispensaciones. La Sagrada Escritura no la restringe en pasaje alguno a determinado periodo de los comprendidos entre la caída y la restauración final. La Biblia reconoce
la manifestación del espíritu profético, tanto en la época patriarcal como en la judaica y la cristiana. Por este medio se comunicó Dios con los santos de la antigüedad. Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó, y tan dilatado y minucioso fue el campo de su profética visión que abarcó muy lejanas épocas futuras y describió la venida del Señor y la ejecución del juicio final sobre los impíos. Y ahí uno puede ver entonces de que parte obviamente desde la época inicial, ¿no? Desde la caída. Se menciona acá a Enoc como el primer profeta, ¿no? Que recibió un mensaje que se proyectó más allá obviamente de su época. Pero también posteriormente vemos que durante la dispensación judaica Dios habló a sus profetas en sueños, en visiones, mostrándoles los grandes acontecimientos futuros, especialmente los relacionados con el primer advenimiento de Cristo para padecer por los pecadores, y también con su segunda aparición en gloria para destruir a sus enemigos y completar la redención de su pueblo. Esos aspectos uno lo puede ver, ¿no? Todo en el Nuevo Testamento tenemos ya la era apostólica, cómo se va desarrollando justamente ese punto. La era cristiana comenzó con la efusión del Espíritu Santo y la manifestación de varios dones espirituales, entre ellos el don de profecía. Después de encomendar a sus discípulos a que fuesen a predicar el Evangelio por todo el mundo, les dijo Jesús: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará sobre los enfermos, y pondrán sus manos y sanarán. En el día de Pentecostés, al comenzar abiertamente la dispensación cristiana, se manifestaron de manera maravillosa algunos de estos dones. Posteriormente podemos ver también al amado Juan en la isla de Patmos, henchido del espíritu profecía, con toda su plenitud. Le fue comunicada la maravillosa revelación, cuando ya había transcurrido más de medio siglo de la era cristiana. Los textos del Nuevo Testamento no hacen ni la más ligera insinuación de que los dones del Espíritu se subtraerían de la iglesia hasta que hubiera de arborear el día de gloria por la segunda aparición de Jesucristo. Es un aspecto importante, ¿no? Ahí ya tenemos la primera evidencia. Ahora, ¿por qué algunos empiezan a ver estas cosas obviamente de manera que ya no pasa del Nuevo Testamento, ¿no? Como que el don de profecía quedó hasta ahí y ya no tenemos más don profético. Hay una explicación interesante que también acá nos señala el Espíritu Profecía en Tomo Celeste, también Tomo 2, página 11, dice: desde la gran apostasía rara vez se han manifestado estos dones, y por esta razón los que se llaman cristianos suponen generalmente que estuvieron destinados solamente a la iglesia primitiva. Pero desde la era apostólica hasta hoy hubo entre los más devotos discípulos de Jesús manifestaciones de las principales iglesias cristianas que reconocieron como dones del Espíritu Santo. Así pues, no es más lógico atribuir a los errores e incredulidad de la iglesia la razón de que hayan sido tan raras esas manifestaciones que suponer que Dios la haya retirado este favor a la iglesia. Cuando el pueblo de Dios vuelva a la fe y a las prácticas de la iglesia primitiva, como seguramente lo hará bajo la influencia del posterior mensaje, sobrevendrá la lluvia tardía y revivirán todos los dones. Y más abajo dice: y cuando al final de la dispensación cristiana sobrevenga la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios, entonces se volverán a manifestar en toda su plenitud los dones espirituales. Con esto concuerdan las palabras de la profecía citadas por Pedro: y será en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales características de los últimos días. El reavivamiento del espíritu profético en los últimos días había de constituir una de las señales más notables del próximo fin. Esto es evidente
pues se incluye el espíritu de profecía entre las prodigiosas señales en el sol, la luna y las estrellas que se verían en el cielo, y entre las señales de la tierra con sangre y fuego. Es lamentable ver, digamos, que nosotros, bueno, la mayoría, y ahí tenemos que volver obviamente a creer en el espíritu de profecía como señal, ¿no? A través del don profético manifestado en el Enjuay. No solamente nos quedamos con el sol, nos quedamos con la luna, con el terremoto en Lisboa, pero no olvidamos que la gran señal, y que tiene que ver con nosotros, y que es una señal viva todavía, es el don profético. Es la señal del tiempo del fin. De manera que cuando nosotros atacamos el don profético, ¿no? Atacamos los testimonios, atacamos el espíritu de profecía, estamos justamente quitando una señal importantísima para el tiempo que estamos viviendo. El diablo se ha encargado justamente de desviar nuestra atención y no focalizar en los testimonios, le ha quitado valor, al punto de verlo como cualquier libro o por debajo inclusive de teólogos, pero eso no es correcto. El don profético es revelación de Dios, en el cual dice claramente son los testimonios de su espíritu. Atacar el don profético, además de ignorar esta señal, implica atacar justamente al mismo Espíritu Santo. Es como pecar contra el Espíritu Santo, un pecado grave como podemos encontrar en la Escritura. Así es, de todas maneras. Muchas gracias, José Miguel. Qué importante entonces entender este rol crucial que ha cumplido que ha venido cumpliendo el espíritu de profecía para nosotros como adventistas, y el privilegio que tenemos, obviamente, de poder estudiar esta información inspirada, datos que para nosotros son relevantes, que son cruciales en nuestra comprensión. Como lo hemos dicho anteriormente, al estudiar el espíritu de profecía, no somos menos bíblicos, al contrario, más bíblicos nos hacemos, porque precisamente lo que hace el espíritu de profecía contemporáneo ha ido mejorando, ampliando, profundizando la comprensión que nosotros vamos teniendo como pueblo en relación a las mismas verdades que ya la Biblia menciona. Son las mismas verdades bíblicas presentadas con contornos claros, como dice la hermana White, de una manera que es categórica. Por eso, en realidad, y yo lo digo, ha sido un aprendizaje personal. Aprecio mucho que el espíritu de profecía haga comentarios con respecto a pasajes de la Escritura, o, por ejemplo, trabaje con categorías y definiciones que nos ayudan, digamos, a darnos un marco hermenéutico que nos protege de errores doctrinales. En ese sentido, la doctrina para la Iglesia es importante, y me gustaría, Luciano, preguntarte cómo aprecias tú, digamos, haciendo una comparación entre lo que era la Iglesia en los tiempos del apóstol Pablo, que podríamos decir que es la Iglesia primitiva, ¿no es cierto?, y los tiempos actuales. De qué manera se vivía la experiencia de esa unidad en la fe que se procuraba desde la lluvia temprana, cuando los discípulos recibieron este fuego del Espíritu Santo que los ayudó a germinar y a evangelizar toda una generación con el Evangelio, con lo que es el desafío para nuestros tiempos, donde también se espera que nosotros tengamos una unidad en la fe, en el espíritu, en doctrina, en verdad, y que de alguna forma también nosotros podamos cumplir este propósito ya a estas alturas del partido. A ver, si lo podemos colocar digamos, en términos polémicos, nosotros de repente podemos escuchar, y yo personalmente lo he escuchado, quizás más de algunos de los que nos acompañan también, diciendo que la doctrina no es importante, lo importante es estar en Cristo. No sé si probablemente más de alguna vez. Y la verdad eso provoca un cierto celo, digo, hablando sanamente, porque si nosotros vemos en la historia bíblica y en la historia de los reformadores, uno ve un común denominador. La razón por la cual más lágrimas, sudor y sangre se ha derramado es para defender la sana doctrina. Entonces, cuando uno, digamos en términos de esa experiencia que se vivió históricamente, uno en los tiempos que está viviendo, con qué cara podría eventualmente decir tal aseveración cuando ha costado la vida de millones de fieles defendiendo lo que es la sana doctrina? En consecuencia al llamado bíblico, por supuesto, de que es a través de la sana doctrina donde Dios, por un lado, ¿no es cierto?, revela el único canal, digamos, autorizado de su providencia, de su voluntad en la palabra de Dios, ¿cierto?, la sana doctrina,
para apercibir, para hacer una advertencia al pueblo con respecto a su buena voluntad y los engaños del enemigo, primeramente. Y en consecuencia a ello justamente vivir en consecuencia a lo que son sus indicaciones, no olvidando por supuesto que estamos insertos en este gran conflicto en el cual es a través de la palabra y de los testimonios que tenemos la información, tenemos la guía para entender en qué contexto estamos viviendo, que es un contexto cósmico, es un contexto en el cual se está batiendo en términos universales un tema de controversia de las cuales nosotros somos participantes, que tiene que ver con el buen nombre, con el carácter de Dios. Y en respuesta a eso, por supuesto, podemos jugar a favor o en contra de ello mismo. Entonces, en la función de la entrega del Espíritu Santo, que es como la consecuencia, ¿cierto?, del ascenso de Cristo triunfante, exaltado, ¿cierto?, para dispensar los dones de la iglesia, va con el propósito justamente de entregar un mensaje certero al mundo con respecto a la justicia de Dios. Y más que nunca, por supuesto, y en particular en los últimos tiempos, para poder, ¿cierto?, dar un testimonio a favor del Señor para este tiempo. Daniel. Muchas gracias, Luciano. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros miramos en la lección, hay varios énfasis con relación también a esta preocupación entonces de que nosotros como iglesia lleguemos a esta unidad que tú muy bien mencionabas, Luciano, y el origen de esta unidad que está en Cristo, que está en esta relación individual. Ustedes han hecho muy categórica y bien fundamentada observaciones con respecto a eso. Y hay una cita que quizá me gustaría compartir para poder ir cerrando este comentario, que tiene que ver justamente con todo lo que hemos venido hablando y que se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, la página 223. Dice: la gracia de Dios obra por la renovación para transformar la vida. No basta un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o aquel otro y esperan de este modo llegar a ser cristianos, pero están comenzando por mal lugar. Nuestra obra comienza con el corazón. Interesante lo que dice esta primera parte de la cita, porque efectivamente esta obra de perfección que también mencionaba Luciano hace unos minutos, tiene que ver con esto, tiene que ver con una entrega del corazón, lo que es el habilitante para que el Espíritu Santo pueda efectivamente transformarnos. Las Escrituras, dice esta cita a continuación, son el gran instrumento en la transformación del carácter. Cristo oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, sometiendo toda característica no santificada. El Espíritu Santo desciende para convencernos de pecado, y la fe que surge en el corazón obra por medio del amor de Cristo, conformándonos en cuerpo, alma y espíritu a su voluntad. Mirando estas citas y relacionándolo con lo que estamos leyendo en esta semana de Efesios 4, nos damos cuenta de que efectivamente el propósito de Dios, al cual hemos sido llamados, esta vocación a la que hemos sido llamados, es a esta santificación en el Espíritu. Por medio de estas santificaciones que podemos ser unidos en el vínculo de Cristo, en un cuerpo, un espíritu. Ser unidos a Cristo, lo más importante en la vida del cristiano, precisamente es la base de nuestra experiencia. Así que agradezco mucho los comentarios, las opiniones vertidas. No sé si hay algún comentario final que José Miguel quiera transmitir con relación al aprendizaje esta semana, si hay alguna idea o concepto que quieras resumir, digamos, los puntos esenciales que has visto. Dejo Romanos 10:17, ¿no? Creo que ahí resume cómo se da justamente esta relación espiritual con el Señor. Y es claro, ¿no? Dice el apóstol Pablo que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios cómo se desarrolla la fe, la espiritualidad, y la palabra de Dios siempre es algo cognitivo, ¿no? Porque hay que estudiarla, exacto, hay que leerla, no es algo inconsciente, no es algo energético, no es algo sensorial, no es algo emocional, es netamente cognitivo y racional. Y es a través, por eso el juez habla de que esto es un principio.
Y solo a través de la palabra es donde nosotros podemos mantener una espiritualidad sana. Cualquier otra forma de espiritualidad, como a veces están ofreciendo aún dentro del mismo cristianismo, ideas místicas, cultos, meditaciones extrañas, cualquier elemento que provienen inclusive de culturas paganas, es dañino para nuestra fe. Así que es claro, la única manera de desarrollar fe es estudiando la palabra todos los días, orando al Señor. Esos son los medios que el Señor nos ha dejado para desarrollar y tener esa unión con Cristo. Amén. Luciano, también algunas palabras finales con tus impresiones o los énfasis que a ti te gustaría destacar de la lección de esta semana. Sí, correcto. Es en definitiva como Cristo habita. Exacto. Nosotros encontramos algunas citas que son de vital importancia, quizás para nuestro tiempo. El texto querido y conocido de Apocalipsis 3:20 habla de una condición. Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz Amén. y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la habitación que Cristo hace es una habitación, digamos, intencionada, que Él tiene, y condicionada a la apertura consciente del corazón. Ocurre dentro del ámbito, como decía José Miguel, ¿cierto? Dentro del ámbito cognitivo, a través de la participación de aquel que abre su corazón. Entonces, no hay una tal cosa, y tú Daniel, que tiene formación legal, se utiliza, me imagino, mucho el concepto de apercibimiento. Sí, Que así es. es la forma que es contrario a lo que estamos hablando. El apercibimiento tiene que ver con, o tú corrígeme, como informar de una situación que ya está consumada o decretada, digamos, al que fue, por ejemplo, un infractor de la ley, digamos, se le apercibe de una situación, digamos. Exacto. ¿Ya? Entonces, así no funciona el tema de la habitación de Dios. No es un mero apercibimiento a través de ejercicios espiritualistas para darnos cuenta que Dios siempre ha estado en nosotros. Eso no encontramos eso en la palabra. Lo que nosotros encontramos en la palabra es que Dios quiere hacer una morada intencional, digamos, en el cual el hombre tiene que obviamente tener su parte. Bueno, Elena White se explaya, y lo hemos hablado, lo que es principio de colaboración al respecto, y se consuma en un momento determinado en el tiempo y la conciencia de la persona que lo está recibiendo. Sí. De hecho, hay una cita, y con esto me despido, lo que sale en el Inside of the Time, el 17 de agosto de 1905, dice lo siguiente: los tres grandes poderes del cielo, o sea, la divinidad, se comprometen a proporcionar al cristiano toda la asistencia que requiera. El Espíritu cambia el corazón de piedra en un corazón de carne, y al participar de la palabra de Dios, los cristianos obtienen una experiencia que busca la semejanza divina. Cuando Cristo habita en el corazón de la fe, el cristiano es el templo de Dios. Y aquí viene, pero no habita en el corazón del pecador, sino en el corazón de quien es susceptible a las influencias del cielo. Amén. No, gracias a ti. Tremenda cita, muy, muy pertinente para consolidar o cerrar lo que ha sido este repaso, este conversatorio. Agradecido de las participaciones, José Miguel, tuya también, Luciano. Y a ti mismo, Luciano, te voy a pedir si tienes, por favor, el privilegio de concluir con una oración final. Amén. Oremos. Gracias, querido Padre bendito Dios, por darnos esta oportunidad nuevamente de meditar, de reflexionar, en definitiva en este momento de conversar de su bendita palabra. Gracias por estas palabras maravillosas del apóstol Pablo a los Efesios, que nos quedan como testimonio y que nos presentan en forma autoritativa, de hecho, con respecto al buen vivir en Cristo, lo que significa que Cristo está en nosotros, aceptándolo de corazón. Y en las mismas palabras de Pablo dirigidas a la iglesia, que Cristo está en todos aquellos que la han aceptado de corazón. Ruego, Dios querido, por favor, que nos ayude cada día a limpiar las impurezas de nuestras vidas, para que cada día Cristo se entronice con completo señorío en cada una de nuestras vidas. Así cumplir este propósito maravilloso que tenemos como iglesia, de mostrarle fielmente su carácter a todo el mundo, y todo el mundo sea testigo de su justicia, para que su buen nombre sea restablecido, sea usted honrado, glorificado a través de nuestras palabras y acciones. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.